Bien, ahí vamos. Bueno, los alquinos, sí, tenemos que mirar dos zonas. En particular una, yo les dije, no es muy común, pero si tenemos un alquino en la muestra, ¿sí? Lo que vamos a tener es una señal que es bastante característica, alrededor de 2100, que aparece como un piquito bastante agudo, ¿sí? Si el alquino es terminal, es decir, que hay un hidrógeno unido a uno de esos carbonos de ese triple enlace, entonces esta señal también puede aparecer una señal de carbono hidrógeno, un estiramiento carbono-hidrógeno del hidrógeno unido al carbono del triple enlace alrededor de 3300. Lo que es importante tener en cuenta es esto que dice acá abajo a la derecha, ¿sí? Si los alquinos son simétricos, que están en la mitad, y yo tengo del lado una cadenita y del otro lado otra cadenita, ¿sí? Entonces, esos, eh, es una molécula que no tiene cero de polaridad, ¿sí? Porque la molécula va a estar unida, los dos átomos de carbono, a otro resto de la cadena de carbono, y entonces no va a aparecer esta banda, ¿sí? Característica de carbono-carbono triple. Esta solamente aparece cuando tengo un alquino que no es simétrico, ¿sí? De vuelta, no son los más abundantes los alquinos, no es lo que vamos a profundizar, vamos a trabajar mucho más con otras familias de compuestos que sí son muchísimo más eh, entretenidas. Como por ejemplo los alcoholes, ¿sí? Los alcoholes, si nosotros miramos, es bien típica, yo les dije, en la zona alta del espectro, por encima de 3000, siempre es la primera zona que teníamos que ir a evaluar, ¿sí? Si yo recibo un espectro, lo primero que voy a ver es la zona alta. Si alrededor de 3200, 3300, ¿sí? Aparece una señal que es bien intensa, que llega desde la mitad para abajo, ¿sí? De la absorbancia o de la tramitancia en este caso, que tiene esta formita, esa pancita, no me pongan pancita en el examen, ¿no? Que tiene una forma redondeada, bien intensa, ¿sí? Entre 3200 y 3600, es bien característico de un estiramiento OH. Y si tiene esa forma bien redondeada, o es un alcohol o es un fenol, ¿sí? Habitualmente los alcoholes y los fenoles comparten bastante de su estructura, químicamente son distintos, pero para el IR funcionan más o menos parecido, y entonces esta señal es hiper característica, ¿sí? Es muy, muy intensa, y dependiendo si yo estoy trabajando con una muestra diluida o concentrada, va a tener formas distintas. Normalmente, las soluciones que son más concentradas, ¿sí? Recuerdan que yo les dije, a veces el mismo alcohol lo disolvemos en algo que sea invisible para que no lo voy a disolver ni en, no sé, tengo butanol. No voy a usar etanol como solvente porque el mismo solvente me va a dar la señal. Uso un hidrocarburo, ¿sí? Como para generar una pastita o algo que me permita hacer la preparación. Cuanto más concentrada es la muestra, hay muchas interacciones por puente de hidrógeno entre la molécula, y entonces eso se percibe como una señal bien redondeada y bien intensa. Cuando yo tengo una solución muy diluida, ¿se pueden establecer puentes de hidrógeno entre las moléculas? Sí, pero si hay pocas moléculas en esa solución, que se encuentren ellas va a ser poco probable. Y entonces voy a observar a la señal más como un pico agudo, ¿sí? Eso es interesante para evaluar, ¿sí? Dependiendo de la concentración, va a ser la forma de la señal de los grupos que puedan formar puente de hidrógeno. ¿Qué pasa si en la molécula tengo un aldehído, una acetona, un éster, ¿sí? Voy a ir a mirar a la zona de 3000, 3500, y no aparece la señal característica de un alcohol. Esto, que es bien agudito, ¿sí? Normalmente no es un alcohol. Usted me puede decir, ay, pero acá tenías uno agudo y lo habías analizado y me dijiste que no formaba puente de hidrógeno. Normalmente cuando uno hace esta evaluación de los puentes de hidrógeno, trabaja con las dos diluciones, con una dilución muy alta y con una dilución muy baja de la sustancia concentrada, para poder comparar y chequear que esto sea un grupo H, ¿sí? Esto solito
no me da la información. Tendría que hacer un nuevo espectro con una muestra más concentrada. Suponiendo que hice una muestra más concentrada y no cambió esta señal, bueno, uy, me pasé. Ya puedo decir que acá no hay un grupo H, ¿sí? Ni hay un NH, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Pero si yo voy a la otra zona que les dije que teníamos que analizar, que era la media baja, fíjense que alrededor de 1700 aparece una señal intensa, un pico intenso, que es bien característico de tensiones debidas a carbono, a enlaces carbono-oxígeno dobles, ¿sí? Por lo tanto, esto me está hablando de la presencia de un grupo carbonilo, que puede ser de un aldehído, puede ser de una acetona, puede ser de un éster, podría ser de una amida, podría ser de un ácido carboxílico. Este espectro, ¿podría ser el espectro de un ácido carboxílico? Los aniquilé. Si yo tengo un ácido carboxílico, que vimos el martes, tiene este grupo funcional, ¿sí? ¿Qué señales espero para este grupo funcional? ¿Hay vida del otro lado? Entre 3200 y 3600. Entre 3200 y 3600 yo debería esperar este estiramiento OH. Yo tendría que observar, bueno, o algo así por acá, ¿sí? Y no lo observo, no tengo esa señal característica del OH. Sí encuentro la señal que es bien típica del carbonilo, ¿sí? Me está apareciendo este grupito, es este, pero no tengo el OH. Entonces, si no tengo el OH, ya descarto la presencia de un ácido carboxílico. Va a ser otra molécula que tenga un grupo carbonilo, pero que no tenga un OH en su estructura. ¿Se ve eso? Bueno, pongamos que sí. Bien, los aldehídos son, son fáciles de distinguir, de diferenciar, por ejemplo, de una acetona, porque en el aldehído nosotros tenemos el grupo funcional que es este. Tengo un carbonilo, un R y tengo un hidrógeno, ¿sí? Ese sería el grupo funcional aldehído. Si nosotros miramos, alrededor de 1700 aparece esta banda que es bien característica de un carbonilo, pero digo, bueno, es carbonilo de aldehído, de cetona, de éster, de ta. Puedo decir que, o puedo decir que esa molécula es un aldehído porque además de esta señal característica de carbonilo, entre 2700 y 2800, justo antes de los 3000, aparecen una o dos bandas, a veces dependiendo de la molécula se ve una solita, pero una o dos bandas que no son tan intensas como la del carbonilo, pero están presentes y se ven, que son estas características de estiramiento carbono-hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando aparecen estos dos piquitos, o por lo menos uno de ellos se ve bien claro por debajo de 3000, entonces las dos señales juntas, el carbonilo a 1700 y esa señal por debajo de 3000, me permiten sacar la conclusión de que estoy trabajando con un aldehído, ¿sí? La combinación de las dos señales es lo que tengo que estar analizando. Pero fíjense que siempre estamos trabajando en esas dos zonas, en la bien alta y en la baja media. En la otra, en la huella dactilar nunca, ¿sí? No tiene sentido de análisis esa zona. Bueno, el anillo bencénico, los anillos aromáticos, hay estiramientos carbono-carbono doble que aparecen ahí cerca de, no, perdón, los carbono-carbono dobles están acá en 1600. Estiramiento carbono-hidrógeno unido a los carbonos de aromáticos, alrededor de 3000 hay picos, no son muy intensos, son bastante aguditos, ¿sí? Pero bueno, si no tengo otra señal, me permite sacar alguna conclusión. Y normalmente antes de 1650, sí aparecen estas señales que son típicas de
estiramientos carbono-carbono doble. De vuelta, todo esto va acompañado del uso de tablas. No hay nada que, eh, que tengamos que recordar de memoria, ¿sí? Sí familiarizarnos con el uso de la tabla, que los vamos a hacer la semana que viene o la otra cuando tengamos la clase de presencial. Bueno, ácidos carboxílicos. Charlábamos hoy de los ácidos carboxílicos. Si nosotros miramos en la zona, la primera zona que miramos, la zona alta, por encima de 3000, 3200, aparece una señal que no es tan redondeada como la de los OH de los alcoholes y de los fenoles. A veces no es tan intensa, no llega tan hasta abajo del espectro y normalmente tiene esta formita más de piquitos, más de serruchito, no me pongan serruchito, pero tiene una señal más de esa manera, que me da la sospecha de que puedo estar frente a un ácido carboxílico. Es bastante ancha, abarca bastantes centímetros ¿sí? de frecuencia, pero no tiene mucha intensidad. Pero no va a estar sola esa señal del ácido carboxílico, va a estar acompañada de un grupo carbonilo. Y si miramos acá, alrededor de 1700, ¿sí? Un poquito antes, aparece la tensión característica de un carbonilo. La combinación de estas dos señales en el espectro me hace sospechar de que hay un ácido carboxílico en esa muestra. ¿Cuál ácido carboxílico? Ni idea, pero sé que tengo ese grupo funcional. Las amidas, ¿sí? También, que las estudiamos el otro día, que estuvimos estudiando, que hablábamos de las amidas, de las proteínas, de la gran estabilidad química que tienen, si nosotros miramos, tienen ¿sí? Eh, esta amida, que es la benzamida, va a aparecer en la zona alta de 3000, por encima de 3000, 3200, estiramientos que se deben a nitrógeno e hidrógeno. ¿Se acuerdan que les dije? En la zona más alta, OHs o NHs. Bueno, esta es una amida primaria, ¿sí? Tiene los dos hidrógenos libres y entonces lo que voy a ver en el espectro son dos señales, no tan anchas como las de los OH, un poco más agudas, pero dos señales. Una debida a un NH y la otra al otro NH. Las amidas primarias, como esta, en la zona alta tienen que aparecer los dos picos, ¿sí? De cada estiramiento nitrógeno-hidrógeno. Y si voy a la zona media-baja, alrededor de 1650, 1700, aparece el pico bien característico, bien típico del carbonilo. La combinación de estas dos señales me permite sacar la conclusión de que estoy en presencia de una amida y estos dos piquitos me indican que hay dos estiramientos nitrógeno-hidrógeno y entonces es una amida primaria. En este caso, fíjense que ahora tenemos una amida secundaria, ¿sí? Es la N-metila-acetamida, hay un solo estiramiento nitrógeno-hidrógeno y en la zona alta del espectro ve un solo pico, a diferencia del anterior que veía los dos. Acá, los dos, cuando es una amida primaria, los dos están bastante separados y son bien claros de identificar. En las amidas secundarias hay un solo estiramiento nitrógeno-hidrógeno y tiene que estar acompañado del carbonilo. Estas dos señales me permiten sacar la conclusión de que es una amida secundaria. Y antes de avanzar ahí, si yo tuviera una amida terciaria, ¿sí? Si yo en lugar de este hidrógeno, acá tuviera un CH3 también, ¿qué esperamos observar en el espectro? Muy bien, no va a estar esta señal de estiramiento nitrógeno-hidrógeno, porque no va a haber un hidrógeno unido directamente al nitrógeno, al heteroátomo. Entonces, solamente las amidas terciarias las voy a poder caracterizar por la presencia de ese grupo carbonilo. Y no es tan fácil porque un aldehído, una acetona, también tienen solamente un grupo carbonilo, un éster también. Entonces, ahí va a estar más difícil poder sacar conclusión. Bien. Por ejemplo, tenemos esta molécula. Vamos a analizar las señales que son bien típicas para mirar. Zona alta del espectro. Vengo por encima de 3000.
me aparece esta banda hiperintensa que tiene, no es una forma redondeada re linda como la que veíamos en el alcaloide, pero bueno, a veces en esa zona puede haber superposición de dos señales, entonces no son tan perfectas las señales que yo veo. Si nosotros miramos, hay cuatro señales que son bien características. Esta, que es bien redondeadita, una que es aguda, ¿sí? Y que es hiperintensa, por eso tiene valor, porque es un pico bastante intenso. Después aparecen estos dos acá, medio raro, porque por debajo de 3000 hay algunas señales lindas para mirar. Y en la zona media alta, que no la estábamos mirando mucho, aparece otra señal también que es distintiva. Lo que sí puedo sacar una conclusión es que no hay un grupo carbonilo asociado a esta molécula porque entre 1600 y 1700 no hay una señal bien aguda, bien intensa, ¿sí? Los carbonilos, fíjense los espectros que estuvimos viendo, son bien marcados, son rebuchones, no son algo que uno sospecha que hay un carbonilo, no, el carbonilo les está gritando, acá estoy, mirame que estoy acá. Bueno, esta molécula no tiene grupo carbonilo, ¿sí? Y está bueno verlo. Si miramos la banda, la primera banda es debido al estiramiento a esas tensiones oxígeno-hidrógeno del grupo oxidrilo de este alcohol, bien característico, ¿sí? Acá, cerca de 3300, ¿se acuerdan que estaban, si tengo un alquino y es un alquino terminal, es decir, que tengo un hidrógeno unido al carbono del triple enlace? Bueno, aparece ese pico intenso, ¿sí? Que es más agudo, y acá está medio anchito porque se superpusieron las dos señales, ¿sí? Después, acá, esta de 3000, de 2100 más o menos, son estiramientos carbono-carbono triple, también aparecen carbono triple nitrógeno, ¿se acuerdan que habíamos visto? Bueno, genial, tengo esta molécula, sospecho que es esta, miro, confirmo con esa señal. Y por debajo de 4, esta señal 4, perdón, estos por debajo de 3000, y son todos estiramientos carbono-hidrógeno bien típicos de SP3, ¿sí? De carbono-hidrógeno SP3. Ahí van a aparecer un montón de señales. En este caso, está buena mirarla porque hay un solo carbono SP3 que tiene hidrógenos, entonces tiene que aparecer esa señal. Pero si no, no es la zona más linda para mirar. Bueno, antes de terminar la clase, lo que quiero ir es un chiquitín al aula. Estaba mirando esto que habían entregado hoy, pero no, quería ir más que nada para mostrarles la tabla, ¿sí? Déjenme que entro y miramos un momentito para que tengan presente. Uy, internet anda divino. Esto era les decía yo, la de Tollens al principio de la clase. Acá, la presentación de la clase de hoy, hay un resumen de un apunte teórico para que estudien. Está el capítulo del libro ahí, de donde preparamos con las otras profes, incluso de biotecno, el material para que ustedes lo estudien. Así que el apunte teórico es un resumen de ese capítulo del libro. Para profundizar el estudio está ahí. Y están estas tablas de espectroscopía, ¿sí? A ver, acá. Está el espectro electromagnético. Fíjense que lo que yo les decía hoy, estas son las longitudes de onda que absorben en el UV, este es el color en el que absorbe y este es el color que observo yo, ¿sí? Cuando la molécula de fenoftaleína absorbía por encima de 500 en medio alcalino, porque absorbe en la zona del verde y eso se manifiesta como un color púrpura, ¿sí? Cuando absorbe en la zona del azul, la sustancia que yo veo es amarilla, en el azul violeta, en el azul bien pleno, es naranja, por lo tanto, en estas longitudes de onda absorbe la molécula de beta-caroteno, que es el responsable del color naranja de la zanahoria. El color rojo que yo observo, la molécula absorbe en esta franja de longitud de onda, entonces el licopeno, el tomate, tiene un sistema conjugado que absorbe en esta longitud de onda, por eso yo lo veo en rojo, ¿sí? Más que nada para ver ese resumen. Acá había algunos datos de esos de los V que yo les estuve diciendo. Esta es la parte de la tabla que me interesa que ustedes miren. Acá están todos los estiramientos que estuvimos viendo hoy, todos los del IR, ¿sí? Estiramientos OH, OH de alcohol, OH de ácido carboxílico, NH,
de una amina o de una amida, los carbono hidrógeno de alcanos, carbono hidrógeno de alquenos, carbono hidrógeno de aldehídos, de alquino terminal, carbonilo, fíjense, de aldehídos y cetonas entre 1700 y 1725. Si es de un éster, entre 1750 y 1735, un poquito más alto. Si es de una amida, entre 1630 y 1690. Si es de un ácido carboxílico, acá. Tienen que ser muy, tienen que tener muy buena calidad los espectros para que uno pueda sacar conclusión con estas pequeñas diferencias del IR, pero bueno, sepamos que están dentro de esas zonas. Esta es la tabla con la que van a estar ustedes trabajando para las guías de ejercicios y en el examen, ¿sí? Obviamente, el día del examen las reviso, que estén todas bien limpias, sin escribir ni nada. Y estos se repiten más o menos algunas de las señales anteriores. Era más que nada mostrarles la tabla y que las tengan presentes porque, nada, háganse alguna copia porque la próxima semana que estemos trabajando, el martes, vamos a ver cómo se resuelve. Vieron que ustedes recibieron un mail que el martes tenemos la charla en Pellegrini y que la actividad termina a las 20 horas, toda la actividad de la universidad. ¿Recibieron esa información o no? A mí no me llegó. Bueno, yo les cuento. Nos llegó, a mí me llegó ayer, creo, la notificación a través de Secretaría Académica, seguramente se los van a comentar a ustedes. El motivo es el partido de Argentina, que comienza a las 10 de la noche, por lo tanto, la charla va a estar hasta las 7 más o menos, 7 y cuarto. Haremos una pasada hiper rápida por el laboratorio para ver la destilación. Recuerden que me tienen que llevar, ¿qué tenían que llevar para el martes para la destilación? ¿Ya se habían Cáscara de olvidado? cítricos y clavos de olor. Bien, gracias, Paloma. Después se los mando por el recordatorio. Antes del inicio de la clase, de la charla, yo los busco y ya los llevo para el laboratorio y después pasaremos 15 minutos, 20 minutos por el laboratorio como mucho. A las 8 se termina la actividad en la universidad para que estudiantes, docentes y no docentes puedan ir a ver el partido. Así que va a ser una clase totalmente reducida, ¿sí? Eso se los cuento porque ya estaba el rumor, pero ya está confirmado. Yo lo que voy a hacer es la clase, ay, dejo de grabar porque si no esta parte es de tener grabado.